Un momento histórico, así podemos llamar lo que acaba de ocurrir en Chile, en la región de la Araucanía, donde se realizó una de las primeras instancias dentro de este país de un plebiscito para determinar cuál es la voluntad popular de los habitantes de un territorio sobre la aprobación o derogación de una ley, que tiene que ver con una de las pocas instancias de democracia participativa. Era algo parcial, porque tiene sus detalles, pero que se está haciendo en este país y que mostró en más de un 81% de los votos que los habitantes de la Araucanía quieren que se mantenga el estado de excepción y por lo tanto que se mantengan militares en la zona para lidiar con la situación de conflicto que se da con grupos etnonacionalistas, guerrilleros en muchos casos, narcomapuches, que no representan a la mayoría de los mapuches, son un grupo ínfimo, pero que de todas maneras son grupos radicales. Vamos a ver el detalle de todo esto porque más allá de eso, esto no le gustó mucho a la ONU, que lanzó críticas con respecto a esta decisión y que mostró preocupación a nivel internacional y lanzó justamente todo su equipo mediático criticando esto por la situación que se da, pero que vamos a ver que eso debería quedar siempre en un segundo plano con respecto a la voluntad popular de los habitantes de los territorios. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Jeremías Rojas y Emiliano Soto, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario en por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Finalmente se terminó de dar, luego de 3 días en funcionamiento, la votación por parte de habitantes de la Araucanía para manifestar si querían o no mantener a los militares en la zona para enfrentar la situación de violencia que se está dando allí. Vimos hace ya algunas semanas que esta propuesta en este canal la llevamos diciendo hace ya creo que 1 año y medio, 2, mencionando, pero que fue tomada por primera vez por algunos diputados de la centro derecha, particularmente Renovación Nacional, que hicieron esta propuesta como una idea y posteriormente alcaldes en numerosos municipios de la Araucanía se pusieron de acuerdo y lograron hacer presión para que esta propuesta finalmente se diera y se aprobó que se diera el plebiscito. Ahora, tiene sus detalles este plebiscito. ¿Cuáles? Esta decisión no es vinculante. En un sistema de democracia participativa, de verdad, estas decisiones son vinculantes y cada territorio, cada región, cada justamente estos territorios descentralizados pueden tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos. Y se hacen las votaciones cada cierto tiempo, ahí eso se puede determinar distinto en cada territorio, pero se da cada cierto tiempo y son vinculantes, o sea, lo que se vota se tiene que hacer. Este es un plebiscito que se hizo, pero no vinculante, o sea, el Congreso y el país no está obligado a hacer eso, o sea, el Congreso podría votar una cosa contraria, pero sí muestra la voluntad de la población. Y hay un detalle también que muchos han tratado de usar para deslegitimar, y el tema de la participación electoral, porque en este plebiscito votaron unas 144.994 personas, que son un 16,4% del padrón electoral, lo que es relativamente bajo, tomando en cuenta que aquí las votaciones siempre oscilan entre un 40 y un 55%, para hacer un margen más o menos del electorado que vota. Entonces es bajo, pero de todas maneras igual es un porcentaje no menor de personas, es un porcentaje importante y que es mucho más representativo de todas maneras que la opinión que puede tener el Congreso, que tiene sustancialmente menos personas en él, ¿no? Y ese es el detalle que muchos dicen. Pero de esas personas que votaron, un 81,56% votaron a favor de que se mantenga la medida. Y yo insisto, esto es algo bastante histórico, porque aunque no sea vinculante, sienta las bases de una serie de cosas. Primero, es posible hacer ese tipo de votaciones y no tiene grandes dificultades ni grandes costos. Se hizo en línea, con clave única, o sea, no tuvo muchos problemas y hubo un apoyo mayoritario para ese tipo de problemas, para justamente que se mantuviera esta situación para enfrentar la delincuencia que sea en la zona y los grupos guerrilleros. Pero más allá de eso, es una muestra de que se puede hacer este tipo de medidas sin mucha dificultad y que fácilmente esto podría aplicarse para otro tipo de cosas y que espero que se aplique para problemas locales. ¿Qué soluciones hacer? Y después no necesariamente una opción que sea sí o no, sino que se pongan distintas alternativas. Podría eventualmente decirse, ok, ¿cuál es la solución que se quiere dar? Mayor mano dura, una mezcla de mano dura con negociaciones, solo negociaciones, y así cuando hay varias alternativas, los habitantes locales deciden sobre este tema. Pero debería ir más allá, porque esto debería extenderse a todas las regiones, todos los territorios, y también decidirse ahí por parte de los habitantes locales, en un ejercicio de soberanía individual, a través de estas organizaciones, de tomar la decisión sobre otros ámbitos, y así sea realmente descentralización y autonomía. Por ejemplo, ¿cuánto deberían ser los impuestos en cada región? Que lo decían los mismos habitantes.
¿Qué se debería hacer, por ejemplo, en normas medioambientales? Que lo decían los mismos habitantes que habitan en el territorio, no un congreso con unos políticos que vienen a costa de la población con ese robo legalizado que son los impuestos. ¿Qué se, por ejemplo, se debería hacer? ¿Se debe aprobar o no la legalización de la marihuana, que decía el mismo pueblo? Que justamente el tema del matrimonio igualitario, que la misma población decida, que en ambos casos se tienen amplio apoyo mayoritario a nivel nacional, pero que sea la misma población que decida de la misma manera que en esto votaron. Sería bueno tener ese tipo de plebiscitos, pero que sean además vinculantes y estén obligados a ejercer lo que se vote en ellos. Creo que es un gran paso y nos da un pequeño saborcito, una pequeña muestra de lo que sería una estructura de democracia participativa, y me parece sumamente positiva y el resultado era esperable, pero muchos incluso se sorprenden del porcentaje a favor de la medida que se sacó, porque muchos pensaban que iba a ganar la medida, pero no por tanto, y muestra justamente el apoyo bastante grande que tiene este tipo de situaciones dentro de la región de la Araucanía, y que espero que eventualmente este tipo de medidas, pero con otro tipo de políticas, se replique a nivel nacional, porque la descentralización en la práctica no es crear cargos públicos, sino dar poder a nivel local para tomar sus propias decisiones. Y este ejercicio de justamente un poco de soberanía de los habitantes a nivel local me parece excelente y espero que se replique en otras áreas y en todas las regiones. Pero más allá de eso, este tipo de cosas no le gustaron a la ONU, porque la ONU ya lanzó hace algunos días críticas y las mantiene en contra de este tipo de medidas, y le da igual si eso se está haciendo en contra de la voluntad ciudadana y popular del territorio o a favor de ella. Para ellos eso es irrelevante, porque dicen que está preocupada la ONU por la militarización y el ejercicio de violencia contra mapuches en la zona. Y yo por un lado puedo aceptar de que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, siempre está bien ver los registros, que no haya, por ejemplo, abusos de poder, y para eso también se hacen las investigaciones. Pero la voluntad ciudadana del territorio es que justamente se haga esa situación. Y yo creo que hay que respetar la voluntad de los habitantes, de la misma manera que se ganó el plebiscito para una nueva constitución y ahí se respeta la voluntad ciudadana porque la población quiso eso. De la misma manera hay que respetar la voluntad ciudadana de querer mantener esa medida, porque además no lo están votando personas de otras partes del territorio, no lo están votando personas que vienen en Santiago, en Arica, que no tienen nada que ver con eso. Lo están votando personas que van a vivir las consecuencias de esa decisión. Y fue su decisión. Y más allá de lo que diga la ONU, que además es un organismo sumamente burocrático, que no responde ante las poblaciones locales de cada país, que vive a base de subsidios de los países que son miembros. Por ejemplo, todos nosotros en Chile pagamos una parte de nuestros impuestos, ese robo legalizado, para pasárselo a la ONU, una parte, y lo hace igual Estados Unidos, lo hace China, Rusia, etc. Hay países que aportan más que otros, pero todos aportamos de nuestro bolsillo para pagarle a la ONU, que en la práctica es un lugar donde van a trabajar políticos de todo el mundo después de que salieron de sus países y nadie los elige, sino que los designan a dedo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, esa misma organización se queja de esto. Y bueno, se pueden quejar todo lo que quieran, pero yo creo que hay que respetar la voluntad ciudadana a nivel local. Y uno puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo con lo que decían los habitantes en un territorio. Pero hay que respetar esa decisión. De la misma manera que, por ejemplo, si se dieran estos sistemas de democracia participativa, podría haber algunos territorios que se vuelvan muy de derecha y otros muy de izquierda. Y uno puede estar de acuerdo o no con eso. Otros más libertarios, otros más conservadores, una suma y sigue. Pero es la voluntad de los habitantes de ese territorio. Y yo creo que las personas tienen derecho a poder decidir cómo viven su vida y también cómo se organizan de manera voluntaria entre ellos dentro de los territorios que ellos habitan. Y este es el primer paso para empujar ese tipo de estructuras. Y los políticos, muchos van a tratar de no ir más allá, van a querer dejar este plebiscito como una cosa única. Pero creo que debe usarse como un mecanismo de palanca para eventualmente exigir que se den otro tipo de plebiscitos sobre otras materias y que eventualmente estos se vuelvan vinculantes para que ya no dependa del Congreso, del presidente ni de políticos, sino de la misma población la toma de decisiones sobre su mismo futuro y sobre las cosas que ellos los apoyan. Porque aunque algunos me digan, oye, no votó tanta gente, fue cerca de un 16%, votaron 144.000 personas. Y sí, puede que eso sea un 16%, pero eso ya de por sí es más representativo a nivel de la toma de decisiones. Y si eso se tomara en otras áreas, imagínense votar a esa cantidad de gente y van a decir, oye, es poco, eso ya es más representativo que el Congreso que tenemos ahora, que son en total menos de 200 personas decidiendo el futuro de más de 18 millones de habitantes. Entonces, si en la Araucanía, en todas las votaciones votaran esas 144.000, en algunos será más o menos, incluso aunque eso no sea todo el electorado, ya es más representativo, ya es más justo la toma de decisiones que tomada por un grupo chico en el Congreso que son básicamente un neofeudalismo, unos nuevos nobles que decían a costa nuestra. Entonces ya de por sí eso sería más justo. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Les están de acuerdo con la votación de los habitantes de la Araucanía? ¿Y qué les parece esta propuesta de la democracia participativa y de proponer de que estos plebiscitos se den en otras materias y cada vez en regiones, especialmente en distintos temas y que eventualmente sean vinculantes? ¿Les agradan? ¿No les agradan? Da mucha soberanía a nivel territorial, ¿no?
y autonomía con respecto a la estructura bastante opresiva con las regiones que hace Santiago. ¿Y qué les parece esta crítica que hace la ONU contra este tipo de medidas? ¿Habría que tomarla en cuenta o no? Yo creo que no, pero ¿qué piensan ustedes? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.